Muy bien. Ya, ok. ¿Ya tenéis? Un minutito. Bueno, les presento al doctor Luis F. Brenner, cirujano refractivo de catarata de la Universidad Federal de Sao Paulo, quien hizo también un fellowship en clínica e investigación en Alicante con el doctor Jorge Lío. Doctor Brenner, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y participar aquí con nosotros para darnos sus conocimientos y experiencia. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias al doctor Luis Izquierdo por haber invitado. Muy bien. Yo me llamo Luis Brenner. Yo soy un cirujano de catarata refractiva. He hecho mi especialización en São Paulo, en Brasil, en la Universidad Federal de São Paulo, un Clinical Research Fellow y España con el doctor Jorge Lió. Actualmente trabajo en Memira, es una clínica privada de Noruega y no tengo ningún financial disclosure con esta presentación. Yo intentaré hablar español, hace mucho que no hablo español, pero a ver cómo se sale. Muy bien, algunas cuestiones, algunos puntos. Primeramente, respecto a la presbicia. Sabemos que la prevalencia global de presbicia hoy es con cerca 1.4 billones de personas. Y así podemos preguntar si la extracción del cristalino transparente con implantación de una lentilla trifocal, si es el procedimiento de escoja para estos pacientes. Otra cuestión es la corrección, la cirugía refractiva previa. Cerca de 40 millones de pacientes han sido sometidos a la cirugía refractiva desde 91. Entonces, una otra pregunta es, ¿la extracción de cristalino transparente con lentes trifocales es también una indicación para esos pacientes después que desarrollan la presbicia? Entonces, a ver, primeramente sobre la clínica aquí en Noruega. Somos una clínica grande con 40 clínicas en toda la Escandinavia. Noruega, Suecia y Dinamarca. Somos 100% privada y ofrecemos soluciones en cirugía refractiva, principalmente contra la presbicia, operaciones con el Laxmer láser, ICL, lentes fáquicas, presbiopic IPCL y lentillas suplementarias. Hacemos más de 20,000 procedimientos por año. Entonces, nuestro portfolio incluye pacientes desde los 18 años hasta los acima de los 80 años. Y sabemos que hay oportunidades, especialmente en los pacientes que tienen presbicia un poco más jóvenes, como con los 40, 45 años. Entonces empezamos un poco más con las lentes fáquicas para presbicia. Y también tenemos de los pacientes que han sido operados en el servicio público que tienen lentes monofocales y desean una independencia a las gafas. Entonces son dos grupos que creo que son oportunidades para todos los cirujanos refractivos actualmente. Muy bien, entonces un poco cómo funciona nuestro servicio aquí. Él tiene como base una evaluación con los optometristas. Somos actualmente cosa de 15 o 16 cirujanos en 40 clínicas. Entonces hacemos toda evaluación preoperatoria con los optometristas
y los optometristas citan la operación con los cirujanos. Nosotros como cirujanos vamos a tener contacto con el paciente solamente en el día de la operación. Hacemos toda la verificación, si está todo correcto y proseguimos con la operación. Entonces, nuestra rutina preoperatoria, hacemos una consulta de 1 hora con examen oftalmológico completo. Analizamos la agudeza visual, la refracción, la superficie ocular. Hacemos una tomografía corneana, hacemos una análisis de wavefront, corneal wavefront. Hacemos un swab source o CT biometría. Hacemos también una tomografía de coherencia óptica de la retina. Analizamos la mácula, la fovea y hacemos también un diagnóstico de glaucoma. Es muy importante hacer un paciente counseling. Eso significa que intentamos ver cuáles son las necesidades, las preferencias y que los pacientes desean con la operación. Entonces, la tomografía utilizamos el Sirius. Analizamos aquí el astigmatismo, si es un astigmatismo regular o no. Hacemos un análisis de frente de ondas de la córnea. Si el paciente tiene muchas aberraciones, procuramos no indicar la cirugía. Aquí no tenemos un valor de aberraciones, pero sabemos si las aberraciones de alta orden son mayores que 0,60, 70, y es un paciente que puede perder línea de agudeza visual después de las lentes trifocales. Hacíamos un OCT de retina, entonces pacientes con membranas epiretinianas son contraindicados a extracción de cristalino transparente con lentes trifocales. El análisis también de retina, si el paciente tiene drusas o son drusas muy cerca de la fovea, también contraindicamos la operación. En el análisis de glaucoma, también, si el paciente tiene glaucoma, hay alguna pérdida de campo visual, también contraindicamos la operación. Nuestra biometría es hecha con el Swab Source biometría, con el IOL Master 700. Y aquí utilizamos la fórmula de Huygens. Tenemos nuestras propias constantes optimizadas que han sido optimizadas por el propio Huygens. Entonces tenemos la tripla optimización. Entonces aquí en la derecha, en el examen de la derecha, podemos ver la optimización para las lentes esféricas. Y aquí en el examen a la izquierda podemos ver la optimización para lentes tóricas. Utilizamos basicamente lentes Fine Vision da Physiol en cerca 90-95% de los pacientes, porque tenemos mucha experiencia con las lentes y así tenemos resultados un poco mejores. Respecto a la operación, los pacientes reciben Luis, midazolam. Sí, muy bien. una preguntita. Sí, claro. ¿Qué tan importante es para ustedes, o mejor, toman en cuenta el ángulo capa, digamos, para colocar lentes trifocales? ¿Tienen alguna medirlo o algo? No es algo que llevamos en consideración. O que sí hacemos, testamos siempre la visión binocular, la estereopsia. Si el paciente tiene buena estereopsia, sí, pero pacientes que no tienen estereopsia, no implantamos también lentes trifocales. Y no llevamos en consideración el ángulo capa. Tenemos una cierta restricción en pacientes que tienen muy alta hipermetropía. Los pacientes con hipermetropía mayores que 5 o 6
son pacientes que pueden perder línea de visión de agudez visual. Entonces, actualmente no implantamos mucho con pacientes con alta hipermetropía. ¿Vale? Luis, Sí, por favor. Luis, ¿cómo estás? Luis, Muy, acá Lucho Izquierdo, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias. Gracias por la entrada. Me perdí un Gracias. poco en la entrada. No, por favor. Oye, pregunta, Sí, por ¿a favor. partir de qué dioptría colocan trifocal tórico? ¿Cómo hacen para la hipermetropía? Implantamos lentes tóricas cuando el astigmatismo es mayor que una dioptría. Si es a favor de la regla, entonces aceptamos un poco más. Si es un astigmatismo contra la regla, somos un poco más agresivos con las lentes trifocales, las lentes tóricas. Y por Pero, debajo, dime. no, pregunta, por favor. Sí, y por debajo de esa dioptría, ¿corriges el astigmatismo bajo por incisiones o por AKs también, queratotomía astigmática? No, no hacemos queratotomía estigmática, no. Procuramos hacer la incisión en el eje más curvo. Perfecto. Pero no hacemos incisiones astigmáticas, no. No es una rutina. Una rutina. Está bien, Luis. Vale, muy bien. Seguimos. Entonces, en el día de la operación tenemos es cuando conocemos el paciente, ¿la verdad? No hay muchas informaciones para los pacientes, más informaciones de cómo el paciente se debe comportar bajo el microscopio, porque los pacientes han recibido muchísima información y han tomado la decisión, entonces no hay mucho que hablar respecto a indicación o resultados. Entonces, más sobre la cirugía propiamente dicha. Entonces, los pacientes reciben midazolam oral 10 minutos antes de la cirugía. Hacemos siempre cirugía bilateral simultánea. Y lo más importante es que el segundo ojo es un nuevo ojo. Eso quiere decir que cambiamos absolutamente todo entre un ojo y otro. Utilizamos Midan intracameral, que es una solución que tiene tropicamida, fenilefrina y lidocaína. Implantamos básicamente la lente Fine Vision trifocal de Physiol. Utilizamos siempre antibióticos intracamerales como cefaloxima, Aporocan. Y en el postoperatorio no utilizamos antibióticos, solamente dexametasona y Nepafenac. Dexametasona 2 semanas y Nepafenac solamente 4 semanas. Luis, ¿y Luis, hacen las cirugías simultáneas? O sea, en el mismo día, pero diferente sala, todo, ¿no? La misma sala. Si el paciente viene, entonces yo empiezo con el ojo derecho, hago la cirugía con el ojo derecho. Cuando se termina el ojo derecho, yo me lavo, cambio todo. Las enfermeras cambian todo el equipo. Utilizamos una nueva caneta, un nuevo kit de facoemulsificación. Cambiamos todo el equipo, absolutamente todo. Pero el ojo derecho, cambiamos todo y el ojo izquierdo en el mismo sitio, uno después del otro. Y sin antibiótico postoperatorio. Sin Me interesa. antibiótico postoperatorio. Ese es un poco, yo debo decir que yo creo que hay un poco una influencia del clima, porque yo creo que aquí se tiene menos bacteria, la verdad. Hay tal vez un menor riesgo de infección aquí en Noruega. Eso es
es solamente una opinión, mi opinión. Nosotros en Sudamérica tenemos un clima que es más caliente, es más húmedo, tiene más, yo creo que hay un riesgo mayor en Sudamérica para infecciones. Entonces, es algo que quizás no es una rutina que es Pregunta. aplicable a Sudamérica, creo yo. Sí, por favor. La pregunta que quiero hacer es, cuando tú colocas antibiótico intracamerular, ¿lo colocas solamente en la cámara anterior o te preocupas porque el líquido se deposite dentro de la bolsa? Yo básicamente coloco en la cámara anterior. No procuro no inyectar líquido bajo de la lentilla. Yo creo que es una buena opción, sí, pero no lo hago. Luis, otra pregunta. Sí, por favor. Cuando es bilateral, en la parte de costos, ¿hacen como en Canadá que cobran un solo costo de uso de sala o los costos son separados ojo y ojo? No, aquí trabajan con es una manera de trabajo que es un poco diferente, un poco distinta. Como los pacientes son todos privados, entonces es un valor fijo. Entonces el paciente paga, es una cirugía cara, no es barata, se paga caro aquí, pero todo que el paciente necesita dentro de 5 años no se cobran absolutamente nada más. En el Entonces, posoperatorio está cubierto el posoperatorio, o sea, las todo, visitas, todo todo que posoperatorio. necesitas, todos los colirios, las gotitas posoperatorias, todos los controles dentro de 5 años, la capsulotomía, si necesitas un láser para la corrección, para un ajuste fino, después el paciente no paga absolutamente nada. Nada. Solo se paga Interesante. una vez. Y dentro de 5 años, después de 5 años, por ejemplo, después de 4 años, si el paciente viene con una refracción que no tenía, operamos, hacemos una cirugía para corrección sin costo ninguno. Eso te iba a preguntar, eso es bien interesante. Disculpa que te estemos con tantas preguntas, así es No este te grupo. preocupes, ¿Ya? no te preocupes. ¿Ya? Entonces, imagínate que el paciente tiene un 0,75 de astigmatismo remanente, no le gustó. Sí, ¿Ustedes el láser lo cubren para el paciente en el caso que él quisiera? sí. Aquí somos agresivos respecto al ajuste fino con el láser, con el exme láser después de la cirugía. Entonces, es muy común que observamos que el paciente gana 2 líneas de agudez visual sin corrección, 2, 3 líneas con una corrección muy baja. Pacientes con menos 0,25 de miopía o menos 0,5, por ejemplo, de astigmatismo, se puede ganar 3 líneas de agudeza visual no corregida después del láser. Entonces, sí, tenemos una tasa de indicación del láser que es alta. Hacemos cosas actualmente cerca de 12%, pero ya ha sido cerca de 20% de los pacientes tienen láser para ajuste fino después de la operación. Interesante. ¿Eso lo vas a comentar después, un poco de los enhancements? ¿O tú nos dices en qué momento seguimos preguntándote eso? Sí, no te preocupes, está bien. Pero una cosa que aquí hacen que es un poco diferente que yo hacía en Brasil, aquí tardan un poco más para hacer el ajuste fino. Entonces esperan 6 meses para el ajuste fino con el exma láser. ¿Y prefieren LASIK o PRK? Femto LASIK. Perfecto. Femto LASIK. Vale, muy bien, seguimos. Vale, seguimos. No te preocupes en interrumpir, ¿vale? Es mejor que hablemos que yo hable solo. ¿Vale? Muy bien. Me parece bien. Muy bien.
Entonces, a ver, aquí entonces son nuestros datos clínicos. Estos son resultados de 35.000 ojos que hemos operado desde 2013. He dividido en grupos que tenían miopía preoperatoria, grupos de metropía. Aquí he considerado metropía pacientes de entre de -1 hasta +1. Y los pacientes de hipermetropía que tienen más de que 1. Entonces puedes ver que la media de los pacientes de miopía del grupo miopía es -3, 3,5 de miopía. Aquí desde -1 hasta cerca -15. Los pacientes hemetrópicos son hemetrópicos, por supuesto. Los pacientes de hipermetropía, la media es más 1,88, de más 1 hasta más +8,5. No lo hacemos más 8,5, ¿vale? 3 meses postoperatorio. Tenemos aquí que la manifest refraction, el equivalente esférico es 0 para los 3 grupos. La agudeza visual corregida es 1, 0,7 para los 3 grupos, muy parecida, muy semejante. La agudeza visual sin corrección es exactamente el mismo. La agudeza visual de cerca, aquí es un problema que estamos cambiando la tabla de lectura, porque por cuestiones comerciales, tal vez, quizás, utilizamos en American Point Type, y el máximo que tenemos aquí es Point Type FEM 5, 0.55. Entonces no tenemos letras menores que 0.5, Point Type 5. Eso quiere decir que era un Jagger 3. Jagger 3. ¿Vale? Entonces, muy bien. El índice de seguridad, tenemos con los pacientes de miopías 0,99. Los pacientes hemetrópicos e hipermetrópicos 0,98. La eficacia es un poco mayor, un poco más grande con los pacientes de miopía 0,86. Los pacientes hemetrópicos e hipermetrópicos 0,84. Luis, una pregunta. Sí, por Y favor. están preguntándome por el chat también. ¿Cómo logran, o sea, ese número? Porque Noruega es un país de, ¿qué es? 5 o 8 millones, no sé cuántos millones de habitantes tendrán. ¿Cómo Sí, logran 5 tener millones. un número, cómo logran tener un número tan alto en implantes, en este caso trifocales? Porque realmente llama mucho la atención. ¿Cuál es la razón? ¿Son varios centros a la vez? Sí. Yo lo sé, pero quisiera eso transmitirlo al grupo. Sí, son 40 clínicas en Escandinavia. 40. Entonces, hay mucho en Suecia. Suecia es el sitio que tiene más clínicas. Suecia tiene como muchos millones, yo creo que más de 20 millones. Es mayor, es bien más grande que Noruega. Entonces, el principal sitio es Suecia. Yo trabajo en Noruega. Perfecto. Y hay también Dinamarca. ¿Vale? Entonces, este número es de toda la red de Memira, que son 40 clínicas. ¿Vale? Vale. Y aquí también una cosa, profesor Luis, Dime. que hay una cultura que es un poco diferente de nuestra cultura de Sudamérica. Y aquí han empezado con la extracción de cristalino transparente con lentes multifocales hace mucho. Entonces, algo que ya se hace hace mucho tiempo.
y desde 2002 se empezaron con las lentes trifocales. Entonces, aquí son todos los casos que han sido operados desde 2013 con la misma lente. Son todos casos operados con lentes Fine Vision trifocal. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Aquí hay un gráfico de attempted versus achieved. Tenemos muy buenos resultados. Aquí hay un gráfico de la acuracia. Los 35.000 ojos, tenemos 85% de los casos dentro de 0,5 dioptrías de la himetropía. Tenemos 98% dentro de una dioptría. Luis, pregunta, ¿qué Y tipo de equipos en general utilizan para el cálculo de lente y cuál es tu fórmula preferida de lente o cuál es lo que ustedes protocolizan? sí, aquí utilizamos el IOL Master. Entonces, desde 2000, todos los cálculos de este estudio han sido hechos con el IOL Master 5, el Perfecto. un poco más antiguo. Hemos cambiado para el 500. 500, no el 500, antes del 500. Es Al 5, sí, sí. 5. 5. Sí, Hemos cambiado con el IOL Master 700 hace 2 años aquí en Noruega. Pero hemos utilizado el perfecto. Master más antiguo, porque intentamos siempre mantener un padrón. Sí, entonces, si tenemos cosa de 15 clínicas aquí en Noruega, 40 clínicas total, es muy costoso cambiar todos los biómetros para los 700. Entonces, hemos tardado un poco para cambiar porque teníamos lo mismo en todos los sitios. Respecto a la Interesante. fórmula, utilizamos fórmula Huygens. Interesante. Luis, y una pregunta. Por Sí, ejemplo, hablemos donde estás en Noruega mismo, que son 15 centros. sí. De esos 15 centros, ¿cuántos son centros quirúrgicos, por ejemplo, de catarata? ¿Los concentran todos en uno o en dos? ¿O los 15 hacen cirugía de catarata? ¿Cómo funciona? Sí, la mayoría tiene cirugía de catarata. Ya. Y entonces es también un centro cirúrgico muy sencillo. No es un centro Ajá. cirúrgico que tiene mucha tecnología, la verdad. Ah, mm, es un microscopio de Zeiss, un microscopio bueno, pero no es el mejor. Utilizamos un Alcom Infinity hasta poco tiempo. Ahora empezamos a cambiar por el Centurion. Pero para la extracción de cristalino transparente no necesitas una tecnología de facoemulsificación tan desarrollada, la verdad. La verdad es Es que es cierto, una es cirugía totalmente que... cierto. Sí, entonces utilizamos un Infinity, un microscopio Zeiss. Y una cadera de... ¿es dentista que se habla en español también? ¿Dentista? Sí, sí. Sí, entonces Sería una mesa quirúrgica. una silla de Sí, dentista. exacto. ¿Vale? Con un microscopio Zeiss o un equipo Infinity, básicamente, para la cirugía de catarata, la extracción de cristalino transparente. Respecto al láser, al XME láser, no son todas las clínicas que tienen operación con el XME láser, pero aquí trabajamos con mucho con el Zeiss MEL 80, que es una plataforma móvil. Entonces, tenemos como si fuera una van y hay un Ok. chico que se cambia, que transporta el láser, el 1080 con el Zimmer, el DV, Ajá. para las diferentes clínicas para hacer la operación. Ese es muy interesante, Luis, que estemos comentándolo. Mira, claro, el CIME en general es una plataforma de Fenton, ¿cierto? Móvil, que siempre lo han promocionado móvil, ¿sí? Sí, Entonces, y no hay el problema
cuando lo mueven de centro a centro, el ciber, o sea, un femto es más difícil por los espejos de descalibre, pero el excimer, o sea, cuando lo mueven, este caso, el MEL 90, creo que es el que me has dicho, MEL 80, 80 ¿no aquí. hay esos problemas o tienen que calibrarlo cada vez? No, MEL no, 80, sí. no necesita calibrar toda vez, no. Y la verdad es que tenemos aquí mucha experiencia con el transporte y yo no veo problema. Es un Exmer láser que no es, tiene como 6 años, creo. Y está muy bien, tenemos mucha experiencia con el transporte, entonces es un chico que viene solo, es un chico muy fuerte, es, ¿Ya? es interesante porque es un chico fuerte y tiene todo el conocimiento de la parte técnica. Entonces, la verdad es que el chico solamente mueve el láser y se pone en el sitio, hace la fluencia, el cambio de gas y ya está. La verdad es que, tenemos como cuatro sitios por donde el láser viaja. Y en Oslo tenemos solamente en Schwind 1050, que es fijo en Oslo. Entonces en Ya, Oslo no sí es tenemos, fijo. es fijo. Tenemos en Oslo un Schwind Maris 1050 y tenemos un Zimmer Z8. Eso en Oslo. Entonces, casos que son más complicados, que necesitan un tratamiento especial, pacientes viajan hasta Oslo para hacer un tratamiento guiado con el Wavefront. Tenemos un Sirius para tratamiento corneal Wavefront y tenemos una Peramis para tratamiento ocular Wavefront Guided. Entonces, casos más complejos viajan hasta Oslo para el tratamiento. Los otros llevamos el láser, el Exmer láser, el felto para los sitios, pero no muchos. Y la mayoría sí se hace catarata en el propio sitio, pero láser no. Vale, Perfecto, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Dale. muy bien, seguimos. Respecto a la precisión del astigmatismo, tenemos aquí 83% de los ojos dentro de 0,5 y 98% de los ojos dentro de una dioptría de astigmatismo, 3 meses postoperatorio. Ese es el double angle plot. Tenemos un Ajá. centroide de 0,05 y un mean absolute de 0,28. Ese es un gráfico que a mí me gusta mucho. Es un gráfico de la agudeza visual no corregida por la refracción, el equivalente esférico. Entonces aquí vemos que la mejor agudeza visual no corregida es cuando el paciente se queda un poco de hipermetropía. Entonces hacer como un target y aquí escogemos la lente siempre la primera positiva. Entonces me ha preguntado sobre biometría. Utilizamos fórmula Huygens con la optimización tripla que ha sido hecha por el propio Huygens. Y el target escogemos la lente primera positiva. Primera positiva. Eso quizás es importante anotar entre todos. Claro, porque lo que buscas es mejor esa hemetropía. Sabemos que en este caso, Fisiol es alrededor de 3.5 dioptrías de adición, ¿cierto? Cercana, ¿Cierto? ¿ya? Entonces tú Yo estás creo yendo que siempre, era dime, 375, creo yo. 3.75, Yo 3.75. sí, de cerca, sí, yo creo que es eso. Tiene Perfecto. como plus Sí, 1,33 para distancia intermedia y más 3,75 para cerca. perfecto. Cualquier pregunta, ahí la van escribiendo también en el chat o la vamos
hablando con Luis. Así que vamos, seguimos. Vale, muy bien. Entonces, si tiene una lente que tiene un valor negativo en un positivo, escogemos el valor positivo, ¿vale? A no ser que sea una diferencia muy grande, como una es menos 0,08, el otro es más 0,30, por ejemplo. Entonces, escogemos la lente del valor menos, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Aquí respecto a la seguridad, a la seguridad, lines gain lost, tenemos 93% de los pacientes que mantiene que no hay pérdida de línea. Cerca de 2 pacientes ganan una línea de agudez visual y 4% pierden una línea de agudez visual. 0,37% pierden 2 o más líneas de agudeza visual. Los motivos, las causas por la pérdida de agudeza visual, 32% es edema macular cistoide. Eso los 3 meses post operación. Opacidad de cápsula posterior, 25%. Algún grado de ambliopía preoperatoria, 15%. Ojos secos, cerca 6% de los pacientes. Luis, pregunta. Sí, por favor. Estas causas de edema macular cistoide, ¿qué proporción de pacientes o tienes algún número de ruptura de cápsula posterior? Es muy bajo. Es muy bajo. Yo no tengo este valor. Yo no Ya, y sabría. pregunta, pero entonces el edema macular cistoide en el grupo de ustedes ha podido presentarse sin necesidad de ruptura de cápsula posterior. Sí, por supuesto. Sí. Ok. Absolutamente. Sí. ¿Hacen profilaxia para Sí, eso preoperatoriamente? utilizamos Nevanac 2 días antes de la operación y Nevanac un mes postoperatorio, no 3 meses como sería ideal. Pero un mes está bien, está muy bien, o sea, ya, ok, un mes tienen de eso. Y en la pacificación de cápsula, ¿a partir de qué momento realizan la capsulotomía? Después de los 3 meses. 3 meses. Sí, Perfecto. esperamos al Perfecto. mínimo 3 meses. Sí. Excelente. Mira, preguntas del chat, ¿sí? Me Sí. dicen, ¿cómo calculan el centroide? Justo te acuerdas, yo te pregunté ese plot que a mí me gustó la Sí. presentación esta con los plots de astigmatismo. ¿Cómo calculan el centroide? Me dice Andrés Bustamante. Sí, esto se puede bajar en una planilla de Excel del sitio de European Cataract and Refractive Surgery, de ESCARS. Tiene el cálculo de la planilla, se utiliza primeramente la keratometría, entonces tiene el K1, K2 con el eje. El poder de la lente, si hay como el poder de la toricidad y ¿Sí? el target que deseas. Entonces, el expected error, ¿vale? Entonces, con los datos que tienes en el calculador, aquí en el preoperative corneal astigmatismo son los datos de la keratometría. Es el astigmatismo corneal. ¿Vale? ¿Puedes ver mi mouse, mi ratón? Sí, Vale. sí se ve. Entonces, preoperative es la keratometría. Y aquí es la refracción postoperatoria. ¿Vale? Hay también... Es un gráfico, Luis, para comentarlo muy explícito, muy bonito. Tú cuando me dijiste, entré
y justamente para comentarles a los demás, es parte de unas editoriales, pues son 4 editoriales de Koch que habla justamente de astigmatismo en cirugía de catarata, y una de ellas, si no me equivoco, en el cuarto, hacen el link, y justamente lo que dices Eso es. tú, en el se encuentra el link justamente y se puede bajar gratuitamente. Excelente. Sí, eso es. Y hay también un tercer gráfico aquí que yo no tengo porque es para calcular el error de la fórmula. Entonces, es un cálculo del error refractivo. Entonces, tiene lo que la fórmula espera, que sería el expected astigmatismo postoperatorio, y el refractivo. Entonces, la diferencia entre lo expected y el astigmatismo que ha medido después de la operación. Yo no he hecho aquí, no he implantado. ¿Vale? Ese es un poco más complejo Perfecto. porque necesitas de la información del calculador. Entonces, no tenemos esta información para exportar en la tabela Excel. Entonces, yo necesitaba buscar 35.000 ojos en los prontuarios, que no es algo sencillo. No, no. Y dime, ¿cómo? A ver, Luis, ya que estamos, Vale. buen grupo, mira, esta es la ventaja de poder hablar de esta manera, a diferencia de los congresos, que acá podemos conversar, que es interesantísimo, ¿sí? Sí, Esta data, ¿la tenías tú, toda esta data, tienen ustedes supongo, una historia clínica electrónica donde todas las pudiste bajar, pero el mismo astigmatismo también estaba? ¿Cómo pudiste trasladar toda esta data al Excel? Eso es la pregunta. eso es el prontuario electrónico que tenemos aquí. Entonces, el prontuario tiene unos campos donde se puede escribir la información. No es, por ejemplo, un archivo Word, que no se puede exportar la información dentro del archivo Word, ¿ok? ¿Ok? Entonces tenemos unos campos donde los optometristas escriben la información. Entonces se puede exportar desde del prontuario electrónico una tabla de Excel directamente desde el archivo, desde el archivo médico, sí. Perfecto. Vale, entonces es más Dale. sencillo para hacer pesquisa científica, pesquisa clínica. Tenemos la información directamente desde del archivo. Vale, muy bien. Seguimos. Seguimos. Respecto a la calidad óptica. Entonces, enseñamos a los pacientes o que es glare, o que es halo, starburst o pérdida de contraste. Y los pacientes refieren que el efecto, el efecto óptico más reconocido es el halo. 77% de los pacientes reconocen halo, 23% glare. Pero los pacientes no refieren starburst o pérdida de contraste. Respecto a las imágenes, 85% de los pacientes dicen que la imagen exagera la visión. La visión es mejor que la imagen aquí. ¿Vale? Y los comentarios de los pacientes es que es mucho peor primer día y después de pocos días, 1 o 2 semanas, se queda mejor. Luis, algo que ustedes den o tú sugieras en algún paciente que tiene mayor sensación de glare o halo, ¿cómo en general tratas de alguna manera ese paciente? Es una cuestión de neuroadaptación. Y claro, por supuesto, si hay un error refractivo residual,
hay de pensar que los fenómenos ópticos se pueden ser peores por cuestión Sí, de una precisión no tan buena. Entonces, primeramente, si el paciente tiene alguna refracción residual, pero mantiene buena agudeza visual, vale, esperamos. Y aquí los pacientes entienden muy bien. Entonces, no es un problema. Pero si el paciente, por perfecto. ejemplo, tiene una agudeza visual que no es tan buena, tiene un error refractivo residual, la agudeza no está perfecta, tiene dificultad para trabajar, para dirigir el coche, entonces la clínica paga unas gafas temporarias. Entonces en el valor de la Ajá. cirugía también tiene las gafas temporarias. Ah, qué interesante. Y es una cosa importante lo que dice Luis, es por eso, vean, lo que se ha visto que pacientes con astigmatismos residuales, ¿sí? Sobre Sí, todo justamente astigmatismos, estamos, esos pacientes que ustedes luego que corrigen ese astigmatismo disminuye estas alteraciones fotópticas en realidad, ¿sí? sí, 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 eso es. Entonces, eso es importante anotar. Ya, o sea, no queden pensando todos ustedes que el halo va a seguir de por vida. No, neuroadaptación, como bien dijo, pero si hay un efecto residual que baja la agudeza visual, el hecho de corregirlo disminuye también esta sensación de halo y glare. Sí, seguramente, seguramente. Entonces aquí vemos que 0,75, por ejemplo, de astigmatismo es fatal. El paciente pierde Exacto. 3, 4 líneas de visión no corregida. Entonces, operamos pacientes 0,75 de astigmatismo, operamos con el láser también. Luis, una Sí, pregunta, sí, por Luis, favor. Rumba, ¿qué porcentaje de tus pacientes ven los anillos en las noches cuando le han colocado estos lentes de visión extendida? Sí, dice de las lentes trifocales o lentes de Extended Depth of Focus. Cualquiera de los dos, porque Sí, tienen sí, dos porque, anillos. sí, 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 porque aquí solo utilizamos trifocales, no utilizamos lentes de foco extendido. Y la mayoría de los pacientes perciben halos en los primeros días. Y claro, por supuesto, damos mucha información antes de la operación. Entonces, el paciente ya tiene una expectativa de que verás los halos. Hay Y una cosa que me llamó la atención cuando alguien del auditorio te preguntó sobre si considerabas tú el ángulo capa para el cálculo del lente sí, intraocular. sí, ¿Tú no calculas el ángulo capa y tampoco la longitud de la cuerda o te basas solamente en la visión estereoscópica? no nos preocupamos con el ángulo capa. No es algo que llevamos en consideración. Absolutamente no. Esa ¿Y es la otra. longitud de la cuerda? ¿La longitud de la cuerda? ¿Tampoco? Tampoco, tampoco. Ya, tal vez eso justifique una gran cantidad de halos que tienen ustedes en sus resultados, ¿no? Si no consideran esas dos cosas. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? No sé Sí, cuál será sí, la tuya. sí. Sí, es algo que yo pregunté cuando empecé a trabajar aquí. Yo pregunté sobre el ángulo capa, pero no es algo que se preocupa, no. Se preocupa mucho más con la visión binocular. Entonces, pacientes que no tienen visión binocular no implantan lentes. Pero el ángulo capa, claro, vemos ángulos capas muy grandes en los pacientes que tienen hipermetropía muy altas. Y aquí no operamos más pacientes con hipermetropías mayores que más 5 o 6, ya no operamos más. Entonces yo creo que tal vez, quizás tenemos una selección indirecta de una cierta manera. Yo no sabería decirle. Ok, bien, gracias. Luis, otra pregunta. Sí, La por favor. medición de halos glare, ¿con qué la miden? No, ¿Es no, escala analógica o no un hacemos la survey? medición. Es subjetiva. Tenemos estas imágenes aquí que puedes ver.
y enseñamos al paciente y preguntamos, ¿ves así? ¿Él es peor o ve mejor o peor que la imagen aquí? Entonces es una imagen fija, no cambiamos, no Ok, ok. utilizamos una gradación de halo. Y yo voy a decir que el halo no es un problema que los pacientes se quejan mucho. Y después, seguramente después de una refracción corregida, una buena refracción, y después de 6 meses los pacientes no se quejan de halos. Especialmente aquí, si piensas que Noruega tiene un invierno que es muy oscuro, no tiene mucha luz. Y yo pensaba que los pacientes aquí, como hay poca luz, los pacientes tendrían más quejas por fenómenos ópticos, pero no. Yo, no hay muchas quejas. Es una cosa que me ha sorprendido, la verdad. Perfecto, Vale, perfecto. vale, muy bien. Vale, No seguimos. es una Doctor, limitación. De levantando eso la mano. eso es que quiero decir, no es una limitación el Halo. Y se queda mejor después de 6 meses al menos. La neuroadaptación existe, hay neuroadaptación, eso es un hecho. Perfecto. Luis, un favor. Otra pregunta. Carlos Blanco. Carlos, ¿estás por ahí? Puedes abrir tu micrófono. Sí, buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo están? Bien, es que quería hacer una anotación. Lo que dijo el doctor Izquierdo es muy cierto. Muchas veces los halos, al hacer el retoque o al hacer el ajuste final, desaparecen o disminuyen mucho. Y Sí, lo digo porque en cirugía de anillos o en implante de anillos intracorneales sucede con frecuencia que el paciente al principio se queja de que percibe el contorno de los anillos cuando está en penumbra, pero cuando uno le manda fórmula de anteojos o lente de contacto ya sobre la fórmula residual que le quede, sí, desaparece esa percepción. Entonces uno no se debe angustiar tampoco al principio, sino ya medir esos halos teniendo la corrección puesta. sí, claro. Eso es. Era Eso eso. es verdad. Una cosa que aquí se quejan mucho es algo que percibo que es una observación mía. Hay mucha queja de negative disfotopsia. Sí, entonces eso, los pacientes se quejan de la visión periférica, un poco con una penumbra, una sombra periférica. ¿Vale? Muy Perfecto, bien, perfecto. seguimos. Seguimos. Ok, un análisis de la satisfacción de los pacientes. Entonces aquí utilizamos una evaluación con el NPS. NPS es Net Promoter Score, que los pacientes que están, hay una división de los pacientes que no están satisfechos, los pacientes que cerca 70% no satisfechos no contan, son solamente los pacientes que están muy satisfechos que contan como positivo para el NPS. Y tenemos un NPS aquí de la extracción del cristalino transparente como 57. Es un valor alto, es un poco más bajo que la corrección con lentes fácicas, la corrección con el Exmer, pero aún sí es un valor muy bueno, 57 es un valor bueno. Aquí es una idea de cómo es el NPS de los diferentes servicios. ¿Vale? Entonces, sabemos que el NPS es mejor para ICL, para lente fáquica y para femtolasic. Las lentes trifocales no son perfectas aún. No tenemos la lente perfecta. Tenemos lentes muy buenas, pero no perfectas. Eso es verdad. Luis, este NPS, Sí, ahí la otra vez
que te lo vi, me pareció súper interesante. Es un cuestionario, o sea, ¿de dónde lo has sacado? O no sé, cuéntanos un Sí, poco de esto. sí, Pues se está puede, sencillo y muy fácil de ver. sí, si ves en la internet, se pesquisa NPS, Net Promoter Score. Hay mucha Ajá. información, se puede ver en Wikipedia, se puede ver toda la explicación del NPS. Y tenemos los promoters y los detractors. Ok. Entonces, hay como un score que se puede variar de 1 hasta 7, son detractors, cosas así. Yo creo que 7, 8 no es como neutro, o 9, 10 es un valor positivo. Entonces, el paciente dice que está 9 o 10, es un NPS positivo, ¿vale? Si el paciente dice que está de 1 hasta 7, es negativo. Entonces, si tiene un valor positivo, el NPS puede variar de menos 100 hasta más plus 100. Y que solamente se computa lo positivo para los pacientes que están más 8, 9, 10, algo así. Entonces, Ok. aquí se puede ver que el NPS más que 50 es considerado excelente. Y aquellos que están acima de 70 son excepcionales. Ok. Sí, entonces después puede buscar en la internet Net Promoter Score. Es muy sencillo, no es difícil de hacer. Entonces, Está bueno. ya. O vale una cosa más, que el por qué han escogido Memira y el recommendation from a friend. Entonces es el word to mouth. ¿Cómo se dice Ajá. en español? Que en portugués decimos que es boca a boca. Boca a boca, igual. Boca a boca. Entonces 42% es boca a boca. Boca a boca. ¿Vale? Muy bien. Bueno. Satisfacción. ¿Cómo están satisfechos? Muy satisfecho. Aquí tenemos cosa de 50% con la refracción de la extracción de cristalino transparente. Es mayor es más grande con el femto y la lente fáquica, como sabemos. Entonces, ¿cómo están satisfechos? Tenemos que 87% de los pacientes de extracción de cristalino transparente están satisfechos. Satisfechos o muy satisfechos. Cosa de 94% con la cirugía refractiva. Respecto al cálculo de las lentes, hemos hecho algunos cambios con el tiempo, con nuestra experiencia. Entonces, empezamos en 2014, utilizábamos fórmula SRKT y hemos hecho una optimización de A constante. Desde 2016, empezamos con la fórmula de Huygens con la Triple Optimization, con las lentes esféricas, y desde 2017 con las lentes tóricas. Y a partir de 2018 hemos hecho un nomogram para adjustment, buscando siempre un target positivo. También el refining para lentes tóricas, tenemos hoy que 27% de los casos son implantados con lentes tóricas. En 2015 utilizábamos un nomogram de posterior astigmatismo. Y ahora utilizamos una fórmula de regresión de Bolafia-Koch. Entonces, en el calculador de Fine Vision tienes la opción de utilizar la regresión de Bolafia-Koch, y sí la utilizamos. Y la mejora de la precisión, tenemos que en 2015 80% de los ojos tenían astigmatismo menor, más pequeño que 0,5. Y ahora en 2018, 89% de los pacientes de los ojos tienen astigmatismo más pequeño que 0,5. Respecto al poder
del esférico, el equivalente esférico. Es una comparación de 2015 con el segundo semestre de 2018. Entonces, hemos tenido una mejora de 83% hasta 88% de los ojos dentro de 0,5 dioptrías de equivalente esférico. Por el desarrollo de nuevas fórmulas de la optimización de las constantes del uso del nomograma. Entonces, hemos tenido una mejora de la precisión. Y el efecto de la mejora de la precisión sobre los tratamientos con el láser. En 2015 teníamos 20% de los ojos operados tenían un enhancement con láser, y en 2018 este número ha sido solamente 12%. Vale, muy bien. ¿Y tú, Entonces, Luis, eso es... Luis, Sí, pregunta, por favor. ¿y tú crees que esta mejora en el menor número de enhancements es por el que cambiaron al cálculo de lentes más avanzados, o qué crees tú que, por qué mejoraron? Yo creo que la experiencia, yo creo que aquí hay un sector muy fuerte de calidad. Entonces, los resultados son siempre variados. Hay siempre un control muy grande de los resultados. Entonces, hay como hacer una dirección, cambiar la dirección de la biometría después de los resultados. Yo creo que es eso, principalmente. Es un gran volumen y hay una auditoría de los resultados. Entonces, el grupo de calidad ha siempre intentado mejorar la precisión de la biometría. Yo creo que es eso. Una cosa importante aquí que, por ejemplo, preguntan cuál es la mejor fórmula. Se va a saber las fórmulas modernas, Huygens, Barrett o Holiday 2, por ejemplo. Todas son fórmulas muy buenas. Pero yo creo que lo más importante es que utilice siempre la misma fórmula y se hace una auditoría de los resultados. Y así se puede utilizar una constante optimizada y hacer pequeñas correcciones. Porque si cambia la fórmula toda vez, no se puede mantener un protocolo, una forma de hacer una auditoría, porque se vuelve como no tiene un valor fijo, algo para se fijar. Entonces yo creo que es eso. Excelente. Vale. Mira, una pregunta del grupo. Dice, Sí. ¿colocan lentes trifocales en ojos únicos de No, Leonidas en Navarrete? no utilizamos, no operamos pacientes que tienen patología ocular. Entonces, Ok. cualquier patología ocular es una contraindicación. Los ojos son todos sanos. Si hay algo en la retina, no operamos. No, ellos se refieren es que tengas un ojo sano Sí, y el otro sí. no. No, entonces es totalmente contraindicado. Lo que quiero decir es si tiene algo, tiene dos ojos sanos, pero tiene una drusa bajo de la mácula de uno de los ojos, ya no operamos. Y si es un Ok, ojo ese es único, de manera ninguna, no operamos. excelente. Ese es un muy buen punto que refieres, porque claro, el resultado mejor con los trifocales, bueno, y multifocales generales, es que sean bilaterales, ¿no? Sí, claro. Y está bien. Entonces, está bueno eso de ahí para que vean los demás. Ya el doctor Juan Guillermo Ortega, el monstruo, el popular monstruo, que le Sí. llamamos todos. Dice, acostumbra orientar las asas del lente oblicuas en dirección al hombro ipsilateral. A ver, Juan Guillermo, Gabriel, micrófono. interviene ahí, a ver. Ya, Gabriel, cuéntanos, micrófono. a ver, Es que ¿qué quiere el decir con doctor, eso? claro, el doctor comentó una cosa que es cierta.
hay un grupo de pacientes con multifocales que describen disfotopsias negativas en el postoperatorio inmediato, digamos en los primer mes o cosa parecida. Sí. Y pues claramente que es temporal, pero a veces queda un pequeño residuo de pacientes que siguen quejándose de que tienen sombra temporal en ambos ojos. Entonces, hay un trabajo que se Sí. publicó hace unos 3 años en el Journal de Cataratas Refractiva, en donde proponían que uno orientara las asas del lente de Sí, manera que el asa inferior mire en dirección al hombro. Sí, Y yo 0,180, sí, eso es. de hecho, y funciona bastante bien. Evidentemente no aplica para lentes tóricos, pero Eso es una es. buena medida tratar de orientar el lente de forma que el asa inferior apunte al hombro del mismo lado. Sí, Esto, sí. pues evidentemente no es un problema en cirugía, y si uno reduce la incidencia de disfotopsias negativas, pues está más tranquilo. Sí, yo lo hago así. Ah, qué bueno. Las lentes esféricas, yo pongo los ápticos a los 0,180. Sí, yo lo hago Exacto. todos así. Pero claro, la tórica no se puede. Eso está claro. Por supuesto, por supuesto. Claro. Sí, Yo creo que la Ese pregunta, comentario, sí, Luis, perdón, Jorge, ese comentario es súper importante, gracias. Pues la otra vez estábamos, sí, ¿ves, monstruo? ¿Cómo cuando te despiertas haces bien la cosa? Sí. Sí, ya me Mira, gané el sueldo es este mes. súper importante. Hay justo la publicación del Journal Cataract Refractive refiere justamente esa posibilidad de no eliminación o disminución de disfotopsias, ¿sí? Colocando justamente el ancho de la óptica, es decir, el 0 y 180, como dice también Luis, ¿sí? En ese Sí. caso, ¿estamos? Sí. ¿Por qué? Porque teóricamente esa luz refleja que viene hacia el aula, lo que sabíamos, bueno, fue aplicado con este trabajo publicado en el Journal Cataract Refractive. Entonces, bien interesante, es un detalle que nos podemos llevar a casa muy bueno. Y yo quisiera ampliar un poquitico un comentario, y es que le has preguntado al doctor que si lo ponen ojos únicos. Yo creo que el concepto no es que tenga el otro ojo enfermo, sino que tiene todo paciente. Yo tengo un grupo de pacientes que tienen ambliopías profundas, por ejemplo, o que han perdido visión por alguna razón XY, que no sean enfermedades propias del ojo. Yo les he puesto multifocal en un solo ojo y funcionan bastante bien, bastante bien. Sí. Yo creo que es posible, sí. Pero yo solo comento por el modelo de negocios aquí, cómo es Entiendo. el modelo. El modelo es que es todo muy protocolado y que Estoy de acuerdo. operamos solamente ojos sanos, porque no es un paciente con catarata, es un Estoy de paciente acuerdo. que... Sí, es un paciente, es un grupo completamente diferente, está claro. Sí, Gracias. sí, es una cirugía refractiva Bueno, para la presbicia, sí. Muy bien, han preguntado aquí sobre por qué solamente Fine Vision. Y la verdad es que hemos empezado con Fine Vision. Fine Vision ha sido la primera trifocal. Hacemos testes con otras lentes. Hemos implantado mucho M+, lentes M+. Hemos tenido mucho problema con la opacidad de lentes. Tenemos hoy cosa es de cierto. 300, casi 400 lentes opacas. Oh, Y eso es un gran problema. Entonces, aún hoy hay pacientes que vienen con las lentes opacas. Hacemos unos testes con Panoptix. Las lentes Panoptix están muy buenas también. Es solamente una cuestión comercial. Había una cuestión comercial con Fine Vision, un contrato muy bueno, entonces la clínica se mantuvo con las lentes Fine Vision. Pero las lentes Panoptix de Alcon también están muy bien, estamos muy contentos con las lentes de Panoptix. Hemos también hecho un teste de 100 ojos con las lentes Synergy de Johnson & Johnson. Y también están muy bien. He observado una tendencia a una opacidad de cápsula precoz con la lente Synergy. ¿es Y acrílico claro, hidrofóbico también, Luis? la Synergy es como la Tecnis One, es Ok. exactamente el mismo.
Es Ok, como ok, ok. la Technis One, la misma plataforma de Symfony o Technis One Es multifocal. importante para los demás, la plataforma de Synergy, entonces viene a ser un lente, híbrido un poquito, es un lente monofocal con una leve extensión de foco, ¿cierto, Luis? O El- eso- corrígeme eso, por favor, para los demás. La Synergy es una lente trifocal con extended depth of focus. Entonces Exacto. es una híbrida de trifocal con EDOF, que Exacto. teóricamente tiene un continuum de foco de cerca con el intermedio. Y está muy bien. Claro que hay que desarrollar un nomograma para las lentes. Hemos empezado, yo creo que está un poco como por la hipermetropía. No teníamos una precisión tan grande con la Synergy como teníamos con la Fine Vision. Y he notado unos pacientes con una opacidad de cápsula un poco precoz. Pero claro, aquí es que tiene un volumen tan grande que como se tiene resultados muy buenos con Fine Vision, para cambiar las lentes hay que hacer unos protocolos y ver si es ventajoso cambiar la lente. Claro, por supuesto. Entonces, la verdad es que las lentes Fine Vision están muy bien, funcionan muy bien, los pacientes están muy contentos. Y la clínica no piensa en cambiar la plataforma de todo si no hay certeza de que se quedarán mejores. Excelente. Luis, otra pregunta. Mira, disculpa ahí, pero aquí parece que como no tenemos nada más que hacer, ¿sí? Sí, Estamos que preguntamos todos. Mira, sí, muy bien. pregunta el gran Francisco Sánchez, León, de México, Pancho. Él tiene muy buena experiencia también con los trifocales de visión. Francisco, Sí. si puedes, porfa, ahí abre tu micrófono, coméntanos y háblanos de eso. Lo tengo acá, a ver. Pancho, ¿puedes abrir tu micrófono o no? Ahí se puede, Pregunto ahí directo a lo está. que has escrito. Ya, dale. Ya, para mí, pues muy interesante lo que platica Luis. La verdad que sus números son pues exorbitantes, ¿no? Sí, es verdad. Eh, sí sé que me mira, es uno de los grupos muy fuertes ahí en Europa, en Escandinavia. Y bueno, también mi experiencia en multifocales se remonta ya casi a 20 años, ¿no? Cuando empezó desde el amo a rey, ¿no? De Allergan, ¿no? En aquel momento. Sí, Y por muchos años tuvimos nada más el Restore. Tuvimos como única plataforma por muchos años, fue el líder del mercado. En nuestra clínica, pues no tanto, pero llegamos a poner unos 6,000 Restores y nos preocupa con el transcurso del tiempo el material de Acrisoft, que de alguna manera en comparación de todos los otros materiales, pues es el que es más propenso a generar glistening. sí, a mí también. Y con el equipo, el HD Analyzer, que podemos medir scatter, a largo plazo observamos que pierden un par de líneas de visión y aumenta el scatter conforme va pasando el tiempo. Entonces, si para ti es una preocupación la opacidad del oculentis, que se opaca, ¿qué opinas que va a pasar con el Panoptix? Que prácticamente el material no cambió. Y el problema no se va a ver ahorita con Panoptix en 1 o 2 años que se tiene de experiencia. Se va a ver dentro de 6 años la pérdida de la transmisión de la luz, el desempeño visual y obviamente el scattering. Sí. Entonces esa es mi inquietud. Y uno de los detalles que a lo mejor también en la comunidad oftalmológica mundial, pues las casas americanas se dedicaron a satanizar al acrílico hidrofílico, cuando al final pues hay de calidades de acrílico hidrofílico, no es lo mismo en calidad de acrílico hidrofílico de europeo, de una casa como Physiol, que uno de la India. Amén de que existen otras ventajas como la aberración cromática longitudinal, que es decir, cómo se ve a colores, donde al final del día el acrílico hidrofílico supera el acrílico hidrofóbico. Entonces, pues esos son unos de los comentarios que yo quiero transmitir y pues tanta confianza tengo en este lente que pues se lo puse a mi propia esposa Sandra, que es oftalmólogo también y pues está muy contenta con su
con su resultado. Llevamos más de 6 años poniendo Physiol, es nuestro lente preferido. Utilizamos obviamente otras plataformas, ¿no? Cuando no podemos tener una toricidad alta con el Zeiss, es una excelente plataforma. Sí. O pacientes que quisieran desempeño a largo plazo, a largo, pues también usamos un poco extendido. Pero para mí es mi lente de primera elección. Vale, muy bien. Es bueno que has comentado sobre el glistening, porque yo creo que es un problema, sí. Hay unos pacientes aquí que hay mucho glistening y que han perdido línea de visión. Y que para mí es por los glistenings. Yo no tengo cómo medir eso, pero yo creo que los pacientes que tienen mucho glistening sí se puede perder la agudeza visual. Luis, ¿puedo Absolutamente. hablar? Luis, Sí. Dale. sí, yo quiero, hola Pancho, yo quiero, digamos, apoyar de alguna manera lo que dice Pancho, que me parece que es importante. Y es que hay un tema adicional, y es que los lentes de acrílico hidrofóbico se pegan muchísimo a las cápsulas. O sea que extraer un lente que tiene 4 o 5 años de un ojo sin hacer daño es una proeza quirúrgica. De manera que yo sí creo que Alcon tiene que hacer un esfuerzo importante en modificar su material de alguna manera. El nuevo material que tienen ahora tienen que extenderlo a los demás lentes para que uno esté poniendo un lente intraocular multifocal con todo lo que implica, pues con la tranquilidad de que en los años que vengan no tendrá que enfrentarse a glistenings. Igual que Pancho, yo empecé poniendo Amorray hace 20 años y he pasado por, bueno, casi todos. Y francamente me preocupa un poquito eso y no tengo pues sino que decir que ese es un tema para mí muy significativo. Y particularmente, nada más, pues siendo incisivo, pues como dice Luis, la gran mayoría de su grupo de pacientes pues son pacientes como Paco refractiva, en un inmenso universo que estamos haciendo. Entonces, pues estos pacientes es nuestra responsabilidad poder proveer pues las plataformas tecnológicas o los materiales que por lo menos durante la última década se hayan comportado con la mejor transmisión de la luz y al final del día la menor posibilidad de que puedan perder líneas de visión, porque lo estamos operando 50, 55, 60 años y pues sí es un problemón que se va a venir dentro de 10 Estoy años. de acuerdo, completamente de acuerdo, Pancho, completamente de acuerdo. Hay que pensar en 30 años. Sí, absolutamente cierto. Y esa es una responsabilidad de nosotros como oftalmólogos, porque finalmente el paciente está buscando la mejor opción que tiene en el momento. Y son, como dices tú, son gente relativamente joven que tiene 20 o 30 años de vida activa y útil por delante. Así fueran menos o más, ¿no? Siempre uno tiene que pensar en colocar lentes de mucha bioseguridad. Sí, sí. Hacía una pregunta que me parece que vale la pena aplicarla aquí. ¿Qué opina de las aberraciones corneales al momento de elegir el lente o de colocar un lente multifocal? Doctor Luis, ¿usted qué opina? Sí, la verdad es que hacemos un análisis de la aberometría corneal. Sí. Y pacientes que no tenemos, como he dicho, no tenemos un valor, porque hay dos cosas. Primero que el valor del high order aberrations, las aberraciones se pueden compensar. Hay una compensación de algunas aberraciones. Entonces, la calidad óptica de una córnea que tiene, por ejemplo, 0,6 de high order aberrations puede ser mejor que una córnea que tiene 0,6 de high order aberrations, de acuerdo cómo son las aberraciones. Entonces, hay aberraciones que se pueden compensar y al final tener una calidad óptica que es mejor que la calidad óptica de otra córnea con el mismo valor de high order aberrations. ¿Ok? Sí, correcto. Entonces, eso es la primera cosa. Entonces, tener un valor fijo de high order aberrations para indicación de lentes trifocales, yo creo que es muy difícil. Yo creo que la cuestión subjetiva. Entonces, por ejemplo, si es un paciente que antes de la operación ya tiene quejas de calidad óptica, entonces es un paciente que hay que tener mucho cuidado. Si es un paciente que no tiene... Eso es muy importante, muy, muy importante. ¿Ya terminó?
pacientes con quejas visuales que uno atribuye a mala calidad óptica por problemas corneales no son buenos candidatos a lentes multifocales. Sí, y hay también una cuestión de neuroadaptación. Entonces, hay pacientes que tienen aberraciones, pero ven 1,2 con corrección, Sí. no tiene quejas de calidad óptica. Sí tiene una high order aberration un poco más alto, pero no tiene quejas, no tienen, tiene buena agudeza visual, se puede operar. Pero si es Correcto. un paciente que tiene como 0,8 de visión corregida o con quejas de baja calidad visual o quizás una high order aberration no tan alto, es un paciente más difícil. Yo creo que es un paciente para contraindicación. Correcto. ¿Vale? Entonces es una cuestión subjetiva, no tanto objetiva con valores. ¿Vale? Completamente de Vale, acuerdo. seguimos. Muy bien, seguimos. Muy bien, tenemos aquí un paper. Este es un artículo que ha sido publicado el año pasado, creo que octubre. Es un paper publicado por nuestro grupo aquí. Yo soy el primer autor. Hemos hecho un análisis de la estación del factor refractiva para pacientes sometidos a cirugía refractiva previa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primeramente, la introducción. Permiso, perdón. A ver, está un poco retrasado. Vale, muy bien. Entonces, como criterios de inclusión aquí, hemos incluido pacientes con presbicia que tienen una adición mayor que más 1,5 y que tenían una cirugía refractiva previa, la ZIC, la ZEC, LR o PRK. PRK, ponoš, po espansk? PRK. ¿Cómo se dice en español? PRK, PRK, como portugués. Vale, muy bien. como portugués. Sí, el criterio de exclusión, y aquí sí, es que estábamos hablando. Criterio de exclusión para pacientes que han sido sometidos a cirugía refractiva previa son ojos, córneas que tienen una óptica anormal por la tomografía. Entonces, pacientes que tienen una ablación descentralizada, pacientes que tienen una zona óptica muy pequeña, pacientes que han sido sometidos a una alta ablación o aquellos pacientes que tienen una agudeza visual corregida menor que 0,8. Entonces, esos pacientes fueron excluidos contraindicados. Muy bien. Entonces, es un estudio multicéntrico, multisurgeon. Utilizamos el mismo protocolo y la misma plataforma FineVision. Fue una análisis retrospectiva de 241 ojos que fueron sometidos a extracción de cristalino transparente con implante de lente trifocal. Fue hecha la biometría óptica con el Master V5, FineVision trifocal, y utilizamos aquí el cálculo de la lente con el calculador de ASCARS, Online Calculator versión 4,9. Entonces, aquí es la historia antes de la corrección con el láser. Hemos dividido en dos grupos, un grupo de la ablación miópica, un grupo de la ablación hipermetrópica. En el grupo miópico teníamos 155 ojos, en el grupo hipermetrópico 86 ojos. En la media del equivalente esférico pre-láser era de -3 en el grupo miópico, el grupo hipermetrópico más 2. Es antes de la factor refractiva, pacientes tenían esta edad. El equivalente esférico cerca 0 en el grupo miópico, cerca de +1 en el grupo hipermetrópico. Tenían buena agudeza visual. Ya.
Muy bien. Entonces, aquí son los datos después de la operación, después de la extracción de cristalina transparente, la facorefractiva. Entonces, la agudeza visual sin corrección de lejos, 0,88, 88 con el ojo en el paciente del grupo miópico es 0,85 en el grupo hipermetrópico, un poco mejor en el grupo miópico. La agudeza de cerca, un poco mejor en el grupo miópico. Lo demás, muy parecido. Si vamos a ver aquí, los índices de seguridad y el índice de eficacia son muy parecidos. Pero los resultados refractivos son poco peores en el grupo miópico. Hay una tendencia de un error para el lado de la miopía en el grupo miópico, en una precisión un poco mejor para el grupo hipermetrópico. Entonces, aquí hay solamente una división que fue por la optimización de las lentes. Entonces, de 2015 a 2016, no teníamos la optimización de las constantes, el target era 0 y teníamos un error, una tendencia a un error miópico, con 76% de los ojos dentro del 0,50. A partir de 2016 para 2017 empezamos a utilizar las constantes optimizadas de la Triple Optimization de Huygens y empezamos un target de más 0,25 en los ojos miópicos y un target de 0 para los ojos hipermetrópicos. Y aún así mantuvimos un pequeño error para el lado de la miopía, menos 0,14. Y aquí aumentamos para 84% de los ojos dentro de 0,5. De este grupo sacamos solamente los casos esféricos, que son 69 ojos. Con la misma optimización, con el mismo target, tenemos un error un poco más pequeño, con 90% de los casos dentro de 0,50 de la hemetropía. Aquí en un gráfico de la acurácia tenemos 81% de los casos de los ojos dentro de 0,5. Cuando vamos a ver el grupo miópico y el grupo hipermetrópico, tenemos una precisión un poco mejor en el grupo hipermetrópico, 82% de los casos, contra 80% de los casos de ablación miópica dentro del 0,50. Attempted versus achieved para todo el grupo. Astigmatismo postoperatório, tenemos 81% de los casos dentro de 0,50 del astigmatismo, de focus equivalente, 91% dentro de 1 de focus equivalente. El mismo gráfico aquí mostrando un poco una agudeza visual no corregida un poco mejor cuando se tiene un error un poco más para el plus. Y aquí los resultados binoculares de agudeza visual simultánea lejos y cerca. Tenemos 70% de los pacientes con 20-20 para lejos de Jagger 3 para cerca. Y 85% de los pacientes 0,9 para lejos o Jagger 3 para cerca. Aquí hemos un análisis de las diferentes fórmulas del Asker's Calculator. Hemos visto que la fórmula, cuando se tiene historia previa, eso es 83%, el Musket, la fórmula de Musket, y cuando utilizamos el Asker's Minimum y a Barrett True K con un target de plus 0,15 y a fórmula de Huygens L con un target plus 0,45 fueron los mejores resultados para el grupo que tenía historia previa. Para el grupo sin historia previa, hemos visto que la fórmula de Huygens L con un target de 0,45 tenía los mejores resultados. Eso es para el grupo miópico, ¿vale? Entonces, estamos utilizando actualmente pacientes operados de miopía. Estamos utilizando
como protocolo la fórmula de Huygens con ese target plus, porque sirve para tanto pacientes con historia previa como pacientes sin historia previa. Entonces aquí es es un box plot, pacientes solamente el grupo miópico con historia previa o sin historia previa. Y hemos visto que las mismas fórmulas no tienen diferencia, no hay diferencia estadística de 0. ¿Vale? Entonces, sin historia previa, Huygens con esta fórmula. Si puedes ver aquí es la fórmula de Huygens sin el nomograma. Yo voy a volver aquí, Huygens sin nomograma. Entonces, hay un error sistemático aquí, una media un poco de un shift miópico, ¿vale? Entonces, a partir de aquí hemos aplicado un nomograma y utilizamos un target, y este target ha inclusive disminuido el error absoluto. Entonces, aquí es un gráfico del error absoluto. Aquí es Huygens. Cuando utilizamos el nomograma, hemos visto que el error absoluto de Huygens es muy bajo, es muy parecido con la fórmula de Muscat para los casos que tienen historia previa. Pero sabemos que ni todos tienen historia previa, entonces utilizamos como nuestro protocolo la fórmula de Huygens con target plus 0,45 para todos los dos. Aquí es pacientes con dentro de 0,50, dentro de 0,75 y dentro de 1 dioptría. Entonces, con la fórmula de Huygens, tenemos 81% de los pacientes dentro de 0,50. Eso está muy bien para pacientes operados de miopía. Para el grupo de hipermetropía, tenemos para historia previa que el Muscat Modified fue bueno, así como la fórmula de Huygens, el ASCARS Minimum y el ASCARS Average es como la media, el promedio, pero utilizamos aquí un nomograma de más 0,20 para esto. He hecho muchos nomogramas aquí, diferentes valores, pero el valor de más 0,20 ha dado un resultado refractivo mejor. Lo mismo para el grupo sin historia previa. Entonces, Huygens, ASCARS Minimum o ASCARS con ASCARS Average con target más 0,20 ha sido superior a los otros. Entonces, nuestro nomograma, nuestro protocolo actualmente es utilizar el calculator para fórmula de hipermetropía con average 0,20 y hacemos una media con la fórmula de Huygens para hipermetropía sin nomograma. Entonces, esos son los valores. El average, ASCARS average más 0,20 nos da una mejor precisión, pero tenemos muy buena precisión con la fórmula de Huygens sin nomograma. Entonces, para terminar la presentación, apenas algún mensaje. Para los pacientes con FACO refractiva, con lentes trifocales, es un procedimiento seguro y efectivo para el tratamiento de la presbicia. Respecto a biometría, es bueno utilizar fórmulas modernas de última generación, como Huygens, Barrett, Olsen o Holiday 2. Importante utilizar su propia constante optimizada y utilizar también nomogramas para corregir algún error residual que se vea después de la operación. Hay que considerar que aproximadamente 15% de los pacientes van a necesitar una corrección con el láser, con el XME láser después, y todos los pacientes deben ser informados sobre eso. Y aquí esperamos 3 a 6 meses para hacer la corrección con el láser. Respecto a la extracción de cristalino transparente después de cirugía refractiva corneal,
la calidad óptica de la córnea es muy importante para el screening de pacientes para el refractive lens exchange. El calculador de ASCRS es muy bueno, funciona muy bien y las fórmulas del calculador tienen diferentes resultados cuando son aplicadas para una ablación miópica o hipermetrópica previa. El uso de constantes optimizadas y el uso del nomogram puede mejorar aún más los resultados refractivos, y este nomogram no es intercambiable. Hay que utilizar solamente con la misma plataforma que ha sido hecho el estudio. Vale, entonces es eso. Agradezco muchísimo la atención de vosotros. Y Luis, sí, muy bien. desde ya, primero el agradecimiento es para ti. Sabemos las horas de allá, así que estás en medianoche, ¿sí? La noche 43. Bueno, bueno, para los que no conocen, Luis Brenner, él es también residente de la Escuela Paulista de Medicina, muy querido. Él es brasilero, pero bueno, un trotamundos, está por todos lados. Y así que Luis, de verdad, muchas gracias por la clase, muchas gracias por tu tiempo, sobre todo estas horas que tienes allá. Y desde ya, muy agradecidos. Un gran aplauso para ti. Y esperamos tenerte. Y que se vea mujer. Gracias. Y bueno, muchas gracias. Bueno, mañana tenemos al doctor, al horario normal de 5:30 de la tarde, tenemos al doctor Guillermo Amezcua, del Bascom Palmer, que hablarnos justamente de catarata y uveitis. Vamos a ver si les puedo compartir esto. Público y en RCN Radio estamos a su servicio. Desde la casa, desde la calle. No sé si ya la ven ahí, a los que quedan. No, aún no. Espérate. Estás en tu Sí, webcam, soy la mía. pantalla. José, cuadra de las cosas que Luis es muy malo para eso. Sí, Vicente, que me tenía que ayudar por aquí, seguro está dormido o lo tienen muchas dosis. Aquí estoy viendo a ver cómo les fue. A ver cómo fallo, dice, ¿cómo fallo para entrar a ayudar? A ver. Eso no pasaba en Vicente, eso está bien. eso no Vicente, pasaba bien, en bien, nuestras bien. épocas, Lucho. Que sufra el jefe. Sí, mira, efectivamente, mira, Pablito, yo me acuerdo Eso en nuestra época no pasaba, jefe. No pasaba, no pasaba. Por ahí está el otro monstruo. Dios mío. Bueno, y ahora sí se ve, ¿no? Sí, sí, muy bien. Sí, perfecto. Listo, entonces Muy bien. mañana tenemos, esta es muy buena clase también, va a hablarnos Guillermo Amezcua de catarata uveítica. Él maneja justo en muchos de estos pacientes, él es director del programa de superficie ocular de Bascom Palmer, así que mañana regresamos a la hora habitual. Al pobre Luis Brenner lo hemos tenido despierto hasta tarde, ¿sí? Pero muy, muy buena persona, Luis, de verdad, muy agradecido. Y bueno, nos vemos mañana.